Hola mis queridos habitantes de Hoth, creo que ha llegado el momento de hacer ese vídeo que llevo tanto tiempo posponiendo. El ranking del universo cinematográfico de Marvel. Ya sabéis que con Spider-Man Far From Home ha concluido lo que han denominado como la saga de infinito, así que creo que es un buen momento para hacer este vídeo, para compartir con todos vosotros mi opinión sobre lo que han sido estas 23 películas del UCM y además para que vosotros también comentéis y compartáis conmigo cuál es vuestro ranking, cuál es vuestra favorita, cuál es la que no os ha gustado para nada o la que menos os ha gustado, y en general que hablemos, que discutamos sobre esto, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta. Así que bienvenidos a este vídeo en el que os voy a contar mi ranking de las películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Dónde? En Perdidos en Hoth. He de empezar diciendo que yo personalmente he disfrutado todas las películas de este universo cinematográfico de Marvel. Obviamente hay algunas que me han gustado más, otras que me han gustado menos, pero creo que el gran acierto que hasta ahora ha tenido este universo es que todas sus películas son disfrutables por todos aquellos que somos fans. Ya os digo, hay algunas que más, otras que menos, hay gente que será más crítica, gente que será menos, pero yo por lo menos he disfrutado de todas y creo que la gran mayoría de vosotros también habéis disfrutado de muchas de ellas. Pero tiene que haber una última en la lista. Y en mi caso, este lugar poco deseable lo ocupa Ant-Man. Esta película para mí es un blockbuster que cumple como blockbuster, pero poco más. Es un poco insulsa. Es verdad pues que el personaje es de los menos conocidos, es de los que seguramente menos estaban esperando una película. Tiene mucho potencial, tiene cosas muy curiosas. No quiero decir que la película sea mala, ya os digo que como blockbuster funciona, como película de aventuras y como un superhéroe diferente, pero creo que no está a la altura de la mayoría de las películas de este universo cinematográfico. Por resumir, tiene poco de especial. La 22, para mí esto ha sido difícil, no os creáis que me ha llevado poco decidir cuál poner en cada lugar, pero creo que me voy a decantar por Hulk. ¿Por qué esta película en concreto? Pues no es que la película esté mal, pero siempre me ha faltado un poco de conexión con el UCM en esta película. Y además hay dos factores que influyen mucho. El hecho de que no sea una película realmente que de un personaje que pertenezca a Marvel Studios, con lo cual ha tenido siempre muchos problemas a la hora de lidiar con esto, con este detalle, y el hecho de que cambiaran al actor, que Edward Norton no continuara en Los Vengadores. Creo que esto hizo que esta película estuviera aún más desconectada de todo lo demás, aunque tenga referencias a Tony Stark, que ya sabéis que ayuda a Bruce Banner, pero aún así para mí es la que se siente más desconectada, es la que siempre menos me apetece ver de las películas. Y yo creo que en parte no es por la película en sí, sino por esa especie de desconexión, por sentirla un poco aparte al no tener, pues eso, al haber cambiado de actor y al haber estado un poco aparte por la propia Marvel Studios, por el hecho de no ser una propiedad de Marvel Studios. El puesto número 21 va para Ant-Man and the Wasp. Creo que esta película es mejor que la primera parte, que Ant-Man, pero aún así vuelve a ser un poco de lo mismo. Es un blockbuster, además tuvo, entre comillas, la mala suerte de ir detrás de Infinity War, con lo cual pues es una película que también me dejó un poco de sensación de que pues es un poco insulsa. No es que sea así, no es que la historia esté mal, como blockbuster funciona, pero creo que no está al nivel de las otras películas del UCM, no tiene ese punto, ese toque especial que las otras sí han tenido. En el puesto número 20, Thor. He de decir que este es el personaje tal vez que más me ha costado situar, es decir, sus películas, situarlas en el ranking. ¿Por qué? Para mí Thor tiene un problema, y es que a Marvel le ha costado muchísimo decidir qué tipo de personaje querían que fuera. Es verdad que en los cómics, pues también dependiendo de las épocas, ha sido un personaje con un toque mucho más heroico e incluso en ocasiones más ligado al folclore, a la tradición, tanto vikinga como de los pueblos nórdicos, y en otras ocasiones también ha sido un personaje más cómico, más terrenal, pero desde luego en el cine, en las primeras dos películas sobre todo, pues como que personalmente pienso que Marvel no supo qué tono darle, y eso se nota en las películas. De hecho, no me parece, ya os digo, que sea una mala película, pero es verdad que es un Thor que choca mucho, porque en la propia película ves muchas versiones de ese mismo personaje.
En el número 19 he colocado a Iron Man 3. Y tal vez sea la película más floja de Iron Man, aunque por otro lado tiene cierta lógica. La primera creo que fue una de las mejores películas del UCM. La segunda es una película que no aporta en exceso, pero sí introduce ciertos personajes y expande la historia del UCM, no de Iron Man. Pero esta tercera película, pues creo que a mí me supo a poco como a muchos otros fans. Es una película que cuenta una historia que al fin y al cabo es poco trascendental para todo el universo, digamos. Y bueno, es un poco consecuencias de lo ocurrido en la película de los Vengadores, pero no llega a tener ni una entidad propia, ni un guión, una trama que influyera o fuera trascendental para el resto del universo cinematográfico de Marvel, cuando ya se veía que claramente esto no es películas individuales, sino que es algo mucho más grande. En el número 18 he colocado a Iron Man 2. Creo que esta película pues al menos tiene ese toque que os digo de expandir más el UCM. Conocemos a Black Widow, vemos mucho más de S.H.I.E.L.D., de Nick Fury, pero aún así sigue estando a esa sombra de lo que fue Iron Man 1 y no expande en su historia mucho al personaje, lo cual creo que es una pena porque ya sabéis que Tony Stark ha sido, creo, el gran personaje de esta saga, ha sido gracias al propio Tony Stark y por supuesto gracias a Robert Downey Jr., pero desde luego esta película en concreto no ayudó a ello y creo que es una pena porque podría haber sido pues muy espectacular. Del número 17 en adelante he de decir que ya son películas que para mí tienen ya un notable, una buena nota, es decir, ya no son simples películas, sino que son algo más. Creo que son películas que me han gustado mucho en general a partir de ahora, y entonces digamos que pasamos a otro nivel. Las que he nombrado hasta ahora, pues son películas que me han gustado, pero ya os digo que han tenido cosas que creo que podrían haber estado bastante mejor, pero a partir de ahora sí que son películas que, a mi parecer, han merecido mucho la pena y han conseguido que este universo cinematográfico sea lo que es. En el número 17 he colocado Thor: Un Mundo Oscuro, y he de decir que esta película me confunde mucho. ¿Por qué? Porque creo que tiene una historia que tiene mucho potencial, aumenta mucho la escala respecto a Thor, la primera película de Thor. Sigue teniendo el mismo problema que le veo a Thor, que es que el personaje principal pues no está muy bien definido porque no se aclara Marvel sobre qué personaje o qué tono quieren que tenga este personaje. Pero ya os digo que en otros muchos aspectos me parece una película muy buena y sin embargo no caló entre los fans. Pues mira, esto puede pasar. A veces las cosas tampoco son blanco y negro y en este caso creo que es muy evidente. Ya os digo que creo que es una película que tiene elementos que son muy interesantes, que podría haber triunfado mucho, pero sin embargo, pues entre los fans no caló. En el número 16 he colocado a la Capitana Marvel. Creo que es una película que cumple, que tiene su punto especial. El problema, estas películas, sobre todo en los últimos 2-3 años, es muy difícil que estén a la altura de lo que los fans esperan. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas ya con todas las películas que tienen el sello de Marvel Studios. Entonces, creo que tiene mucho mérito el simple hecho de haber cumplido con esas expectativas, aunque también recibió muchas críticas. Pero es que prácticamente estamos a un nivel en el que es muy difícil, tanto para series como para películas, ya os digo, pues satisfacer esas expectativas. Para mí no es que haya sido la mejor película posible, pero al menos cumple con las expectativas que yo esperaba. En el número 15 he colocado a Doctor Strange, una película que creo que es una gozada visual, además un personaje muy interesante, de los más diferentes que hemos tenido en el universo cinematográfico de Marvel, pero que tiene un problema en la película, que es que se va diluyendo mucho. Es decir, una historia con muchísimo potencial, toda la primera parte es muy interesante con el origen del personaje, pero cuando llega la hora de enfrentarse al problema, pues creo que la película se va disolviendo. Tenía también un gran villano que también pues no lo supieron explotar muy bien, y esta película, que podría haber estado mucho más arriba en la lista, pues se queda en este puesto 15. En el número 14 he colocado Spider-Man Homecoming. Creo que esta película tiene dos grandes virtudes y un gran defecto, pero antes he de decir que es una película muy complicada también de valorar. ¿Por qué? Porque tiene detrás todas las películas anteriores de Spider-Man. Creo que es una película que jugaba en ese sentido con desventaja y sin embargo creo que lidió bastante bien con esto. Hay fans que les ha gustado más, fans que les ha gustado menos, pero creo que convence. ¿Y por qué convence? Pues en concreto por dos cosas, las dos virtudes de las que os hablo. La primera es Tom Holland. La elección de este actor como Spider-Man creo que ha sido un acierto, creo que está convenciendo a todo el mundo. Y también la elección que hicieron con Michael Keaton del villano de Buitre,
que también creo que le dio mucha fuerza a esta película, y pese a toda la herencia de las películas anteriores de Spider-Man, pues creo que Homecoming logra cumplir las expectativas. Para mí el gran defecto o el mayor problema que le vi a la película fue que me gusta el hecho de que tenga ese rollo juvenil, instituto, pero no lo veo muy logrado. Es decir, en ese apartado la película sí que me dejó de desear, mucha comedia demasiado tonta en ese sentido y escenas que podían haber estado un poco mejor hiladas. En el número 13 he colocado a Guardianes de la Galaxia, la película que nadie se esperaba, pero que fue todo un éxito. Creo que tampoco hay mucho que decir de esta película, pues introdujo un grupo de personajes que ha sido muy interesante, introdujo además el mundo cósmico, era una papeleta difícil para James Gunn, pero tuvo mucha fe en estos personajes y en estas historias, y creo que tuvo un éxito muy merecido. Y el hecho de que esté en el número 13 en mi lista no significa que sea una mala película, sino que la competencia empieza a ser muy fuerte. En el número 12 pues he colocado a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es una película continuista de la anterior. El hecho de haber tenido a James Gunn de nuevo escribiendo y dirigiendo, y además el hecho de que él quiera hacer una trilogía bien compacta, pues más o menos te deja claro que las dos películas deben ir muy cerca una de otra. Creo que esta película supo expandir un poco ese universo. De hecho, creo que uno de los éxitos que ha tenido este UCM es la estructura que ha tenido en las sagas de los personajes o grupos individuales. Estoy pensando de hecho hacer un vídeo hablando un poco del éxito de Marvel, por qué creo que ha tenido ese éxito este UCM. De hecho, si lo queréis, pedidlo en los comentarios. Pero ya os digo que una de las cuestiones es que han sabido estructurar muy bien esa, digamos, trilogía, en la cual vemos una primera película en la que se nos presentan los personajes sin ahondar en exceso y presentando un problema no fácil de resolver, pero un poco más sencillo, y una segunda película en la que sí comprendemos más a los personajes, los conocemos en profundidad, y además los problemas pues también son un poco más trascendentales. En el número 11, Capitán América, el primer Vengador. Creo que esta película ha sido bastante infravalorada por los fans. Obviamente, tener a Winter Soldier como segunda película, como segunda entrega, pues ha hecho que esta primera pase un poco más desapercibida, pero creo que es una buena película, es diferente, pues al fin y al cabo está básicamente ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y además creo que presenta primero a un Steve Rogers muy interesante, un tono un poco diferente al resto de películas del universo cinematográfico de Marvel, y que creo que se merecería estar más alta en general en las listas de rankings. Llegamos al top 10 y en este número 10 está Black Panther. Creo que es una película muy correcta en muchos aspectos, tiene una gran escala, detalles muy originales, una producción impecable y una historia pues bastante interesante. Además, a destacar su villano, Killmonger, que creo que es de los mejores que ha tenido el UCM, junto con el Buitre y por supuesto Thanos. Y además creo que es de las películas que mejor conectadas están con el UCM, teniendo en cuenta que está muy separada de lo que son los otros personajes y las otras historias. Así que creo que es muy interesante lo que consiguieron con esta película. En el número 9 he colocado a Los Vengadores, de Avengers. He de deciros que esta película a mí me siembra dudas, pero por otro lado fue la primera y es un clásico. Creo que estaba aún todo poco definido, pero salió bien. A Marvel le salió bien la jugada, de hecho le salió muy bien, y gracias a esa película pues hemos podido tener el universo cinematográfico de Marvel tal y como lo conocemos hoy en día. En el número 8, Avengers Age of Ultron, la era de Ultron. Creo que esta película es para mí sin duda la gran infravalorada. Y os digo por qué. Es verdad que Ultron no es el enemigo, no es el villano que muchos esperaban. Y de hecho, en algunos momentos incluso es una película inferior a la primera de Los Vengadores. Pero por otro lado es una película que expande muchísimo todo y que tiene una serie de hechos muy trascendentales. Es decir, conocemos a Wanda Maximoff y a Visión, que son personajes que seguramente aún van a tener mucha relevancia incluso en la fase 4 y posteriormente. También conocíamos Wakanda en esta película, es de las películas tal vez más amplias que hemos tenido, y por supuesto tenemos el génesis de Civil War, de la guerra civil. Creo que es una película, ya os digo, que tuvo que cumplir con muchísimas expectativas muy grandes, casi al nivel de las películas que hemos tenido estos 2 últimos años, y además tenía que
abrir, expandir aún más todo este universo para poder llegar a lo que es hoy en día. Con lo cual yo creo que es una película bastante infravalorada y que se merece estar bastante alta en los rankings. En mi caso, en el número 8. En el número 7 he colocado Spider-Man Far From Home. Os insisto en lo mismo que os he dicho ya varias veces. Creo que las películas más recientes tienen un peso, una losa enorme que es cumplir con las expectativas. Creo que esta película en ese sentido lo ha hecho bien. ¿Cómo? Pues básicamente mostrando algo un poco inesperado, algo diferente. Ha mostrado una película en la cual vemos un viaje a Europa, una historia de amor juvenil y por supuesto muchísimo Spider-Man, que es lo que se necesitaba. Y en ese sentido, pues creo que poca crítica puede tener. Habrá gente, por supuesto, que le haya gustado más, gente que le haya gustado menos, pero en general creo que cumple las expectativas y ya os digo que es lo más difícil. Y a mí, por lo menos, me ha parecido de las mejores películas de Spider-Man. Por eso está en el lugar número 7 en este ranking. En el número 6 he colocado Thor Ragnarok. Lo sé. Sé que esta película tiene muchísimos detractores y gente que le ha encantado. Y yo pues estoy en este segundo grupo y os explico por qué. Creo que es la primera película en la que vemos un Thor bien definido. Es decir, Marvel ha decidido por fin qué quiere hacer con este personaje. Es cierto que hay muchos a los que no os ha gustado esto. Pues lo siento, de verdad, ojalá hubiera sido diferente, pero al menos sí tenemos un personaje que tiene más coherencia. Ya os digo que a mí pues me ha gustado cómo ha aparecido tanto en Thor Ragnarok como en Infinity War y en Endgame. Además, a mí la estética de los cómics dibujados por Dauterman, que es el que ha dibujado pues los últimos años junto a Jason Aaron, los cómics de Thor, pues me convence mucho, es de lo que más me está gustando actualmente en los cómics de Marvel, así que a mí me gusta mucho ese estilo y por supuesto me gusta mucho el estilo de Taika Waititi y ese rollo ochentero que le han dado al personaje y esa comedia es verdad un poco más fácil, más tontorrona, pero que creo que una vez que han definido al personaje en ese aspecto, pues creo que le viene bien, que le pega, que tiene coherencia, porque sigue siendo muy heroico. Llegamos ahora al top 5 y en el número 5 está Iron Man. Creo que esta película pues merece estar ahí prácticamente por el hecho de haber sido la primera, la que lo empezó todo, por haber tenido a Robert Downey Jr. haciendo de Tony Stark, que creo que es el papel de su vida, bueno, es el papel de su vida y además es que lo hacen muy bien. Tener a Jon Favreau en la dirección creo que también fue algo genial, pues decidió darle ese toque un poco más realista a todo, que se agradece muchísimo, que ha sabido cautivar a los fans y además pues es la película que lo ha empezado todo, desde la que se ha construido todo este universo, con lo cual aparte de que es una gran película y que yo no me canso de verla, creo que se merece estar ahí simplemente por ese hecho. En el número 4 he colocado Capitán América Winter Soldier. He de decir que igual que otras películas pienso que están un poco infravaloradas, creo que esta está un poco sobrevalorada. Suele aparecer siempre en el puesto número 1 o 2 de los rankings. Es verdad que es una gran película, pero también es verdad que creo que se le ha dado este típico bombo que todo el mundo empieza a colocarla ahí, pues al final pues te termina gustando casi por obligación. Pero bueno, desde luego es una película que me encanta, yo la he colocado en el número 4, creo que además respeta muy bien el tono de los cómics de Brubaker cuando escribía de hecho sobre Winter Soldier, con lo cual es algo que se agradece. También está muy bien ese tono de thriller que también difiere un poco de otras películas del universo cinematográfico de Marvel y que yo espero que continúen tanto con Black Widow como con la serie de Falcon y Winter Soldier. Creo que merecen que siga habiendo este tono un poco más terrenal, un poco más realista y más oscuro en este universo cinematográfico de Marvel. En el número 3, Avengers Infinity War. La verdad es que me cuesta un poco hablar de esta película porque creo que todo lo que puedo decir es bueno. Creo que sorprendió a todos los fans, no solo de Marvel, sino de los cómics en general. Nos esperábamos algo grande en el sentido de que iba a haber mucha unión de personajes y vamos a tener todos los Vengadores más los nuevos personajes que venían de la fase 2 y la fase 3, pero encontrarnos esta película con el villano que ha sido Thanos, creo que nadie lo esperaba a tal nivel, seguramente ni la propia Marvel, y poco más que decir, es una gran película, ya no solo de superhéroes, sino a nivel general, creo que es una gran película. En el puesto número 2, Capitán América Civil War.
Esta película también creo que ha sido en ocasiones un poco infravalorada, cuando al fin y al cabo ha llegado a tener ese nickname de Avengers 2.5, y es que de hecho es más una película de los Vengadores que de Capitán América, aunque este sea el protagonista final. Pero bueno, creo que es una película que, si no por el hecho de cómo es la película, por el hecho de lo que significa, de lo que representa, pues es muy interesante, muy buena y está muy bien ejecutada. Y es que en ella vemos esa guerra civil entre los superhéroes más importantes que hemos tenido durante años, y vemos ese enfrentamiento entre los que para mí han sido los dos personajes de esta saga de infinito, que son el Capitán América y Iron Man. Además, en esta película introdujeron a Spider-Man, algo que creo que es de lo más relevante que ha habido en este universo cinematográfico, el hecho de que Marvel haya recuperado estos derechos y hayan podido introducirlo. También tuvimos la introducción de Black Panther, y al fin y al cabo está basado en uno de los cómics más importantes, si no de los mejores, al menos de los más importantes de la historia de Marvel, con lo cual creo que esta película, por todo lo que representa y por lo bien hecha y ejecutada que está, se merece estar en este puesto número 2. Y en el número 1, Avengers Endgame. Es que hay pocas cosas que decir, creo que es la mejor, creo que la mayoría estaréis de acuerdo. ¿Por qué es la mejor? Pues simplemente por el hecho de ser un homenaje a todos los amantes de los cómics, a los propios cómics, a los cómics de Marvel, a las películas de Marvel, a las películas del universo cinematográfico de Marvel. Creo que esta película engloba todo lo que representa este mundo de los cómics y de las películas de superhéroes, y creo que lo hace de una manera sublime. De hecho, no es casualidad, creo, que las 4 películas que he puesto en mi top 4 sean las que han dirigido los hermanos Russo. Es decir, no creo que solo sean buenas historias de cómics y buenas historias de superhéroes, sino creo que son buenas películas porque son grandes directores. Bueno, no me quiero extender más porque ya sabía que iba a ser un vídeo muy largo, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, un gran like si es así, suscribíos al canal porque sobre todo a partir de ahora llegarán más y más vídeos, sobre todo a partir de septiembre tendréis muchísimos vídeos en el canal sobre todos los temas que solemos hablar: Star Wars, Marvel, ciencia ficción y fantasía. Y ya sabéis, mi nombre es David y esto es Perdidos en Hoth.